Ok, el título es Los pueblos indígenas y los retos del pluralismo jurídico. Voy a presentar 3 retos. El primer reto es, creo que el primer reto es comprender el pluralismo jurídico y comprender también los sistemas jurídicos indígenas. El segundo reto es comprender la dinámica internormativa y intersistémica. Y el tercer reto es comprender el potencial y los límites del pluralismo jurídico descolonizado. El primer reto. ¿Qué es el pluralismo jurídico? ¿Cómo lo vemos? Podemos definir el pluralismo jurídico como la superposición territorial, temporal y personal de múltiples sistemas normativos. Es una situación en la que los individuos se enfrentan a múltiples fuentes autónomas de soluciones o resultados jurídicos para el mismo problema en los asuntos familiares, la propiedad, la gestión de conflictos, etc. El pluralismo jurídico puede ser considerado como una realidad empírica, un fenómeno sociolegal a investigar, a describir y explicar. Es el trabajo de los antropólogos y de los sociólogos y de los juristas también. Juristas. El pluralismo jurídico puede ser considerado también como una variable en la formulación de políticas públicas, un factor a considerar por los expertos en el diseño de programas eficaces. El pluralismo en ese caso está considerado como un instrumento práctico, un hecho, no más que un hecho. Es de esta manera que el Banco Mundial o el PNUD, no sé cómo se dice, entienden el pluralismo jurídico. En últimas, el pluralismo jurídico puede ser visto como una categoría axiomática, un bien inherente, un criterio de legitimidad, una agenda política, un derecho mismo. Es eso pluralismo jurídico que encontramos, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Americana también. Algunas palabras sobre la comprensión de los sistemas jurídicos indígenas. En el contexto del pluralismo jurídico, podemos definir el derecho como un conjunto de valores, principios, normas, procesos y actores desarrollados y movilizados por una colectividad humana con fines de asegurar su cohesión y su reproducción. No obstante, una pregunta se hace. ¿Cómo saber quién puede hablar del derecho indígena? ¿Quién tiene la legitimidad para comprender y describir el derecho indígena? Es un asunto epistemológico, pero igualmente es una cuestión política. Creo que es una cuestión política. Por lo tanto, la investigación sobre los sistemas jurídicos indígenas debe ser descolonizada por medio de la investigación colaborativa, mediante un enfoque asociativo entre los investigadores y los pueblos indígenas, que es basado en el diseño, la realización y la difusión conjunta de la investigación. Je vais donner l'exemple de ma chaire. El ejemplo de su cátedra. Mes équipes travaillent toutes en partenariat avec des populations autochtones. Que todos sus equipos trabajan en partenariat, en asociación Sí. con colectividad indígenas autóctonas. Donc l'objectif de la recherche, sa méthodologie, sa réalisation
l'analyse des résultats et la diffusion des résultats sont faits conjointement. Los objetivos, los resultados del análisis, como la colecta de informaciones, todo está hecho como en conjunto con los colectivos indígenas. Porque los indígenas son los expertos de su derecho. ¿Ça se dit? Sí. Y la evidencia empírica demuestra que, como toda norma jurídica, la norma jurídica indígena se produce a través del compartimiento, la manera de ser, el mandamiento, la autoridad y la enseñanza. Algunas palabras sobre el esencialismo, sobre el mito y el peligro del derecho indígena puro, el esencialismo y lo que llamo la tiranía de la diferencia indígena. Es bien sabido que el esencialismo colonial ha permitido el despojo de los pueblos indígenas al presentarlos como salvajes sin soberanía y sin propiedad de bienes. Es la terra nullius, y la terra nullius es muy esencialista. Debe evitarse de reducir a los indígenas a una concepción congelada de su identidad y cultura. Es peligroso. Je vais donner un exemple. Au Canada, la Cour suprême a défini les droits ancestraux des peuples autochtones. Un ejemplo, en Canadá la Corte Suprema definió los derechos ancestrales de las comunidades indígenas comme étant le droit pour un peuple autochtone d'aujourd'hui le definió como derechos de pueblos autóctonos de hoy en día de faire ce que leurs ancêtres faisaient il y a 300 ou 400 ans. El derecho de hacer lo que sus ancestros hacían hace 300 o 400 años atrás. Es una concepción congelada de los derechos. Y en consecuencia, y por lo tanto, los indígenas no pueden usar sus recursos por el comercio, por la industria. Cuando se entiende que el pluralismo jurídico forma parte integrante de la autodeterminación de los pueblos indígenas, como lo dijo el profesor, es evidente que los sistemas jurídicos indígenas son dinámicos y que los indígenas son libres de adoptar la modernidad si así lo desean. La observación empírica de los sistemas jurídicos indígenas casi siempre revela la hibridación, la diversidad interna, la competición y las tensiones inherentes a todos los sistemas jurídicos vivos. La modernidad jurídica indígena es una realidad. En Canadá, por ejemplo, encontramos las constituciones indígenas, las legislaciones indígenas. En las universidades tenemos cursos de derecho indígena. En mi facultad de derecho enseñamos algunos cursos sobre el derecho indígena que son enseñados por profesores indígenas, ¿se dice? Porque son los expertos de su derecho. Hay muchos ejemplos de normas jurídicas indígenas en constante cambio. En la Nueva Caledonia, por ejemplo, la norma jurídica Kanak o Kanaka, María, Kanaka, se adapta al desafío individualista. Por ejemplo, es el caso del matrimonio
mediante la consideración, hoy en día, del consentimiento del clan y el consentimiento individual de cada cónyuge. Es un cambio que prohíbe casar individuos sin su consentimiento. Tradicionalmente, solo los clanes decidieron. En Quebec, mi país, la norma jurídica inuit y la norma jurídica inú reconocen el interés superior del niño como un principio clave, pero ese principio está interpretado de acuerdo con los valores indígenas, no de acuerdo con los valores de la mayoría. La norma jurídica Nisga'a en la Columbia Británica, en Canadá, importa la propiedad individual de la tierra, pero está combinada con el control colectivo sobre asuntos importantes como el medio ambiente. El resultado es un híbrido construida desde dentro por los indígenas para los indígenas. El segundo reto. Comprender la dinámica intersistémica y internormativa. La internormatividad. La internormatividad es la interacción entre dos o más sistemas jurídicos. La internormatividad puede ocurrir de forma gradual y orgánica a través de la influencia cultural y la interacción sin una acción intencional específica por parte de los operadores del sistema. La internormatividad, en otras palabras, funciona en el contexto del pluralismo jurídico no organizado. Los Inuit de Nunavik en Quebec han adoptado el principio del interés superior del niño de esa manera, sin una decisión formal, de manera gradual e incremental. Igualmente, la internormatividad es el resultado de la acción consciente y deliberada de los operadores del sistema, que de manera formal o informal reconocen la existencia de otro sistema jurídico en el funcionamiento de su propio sistema. La internormatividad organizada puede tener como objetivo restringir o controlar la aplicación del otro sistema, pero también puede tener como objetivo acomodar, cooperar y apoyar al otro sistema. En Quebec, el Código Civil reconoce la adopción consuetudinaria indígena y los tribunales de common law en los otros estados en Canadá reconocen el matrimonio consuetudinario indígena. La internormatividad organizada resulta de dinámicas de poder y de un cálculo de costo-beneficio. Es lo que llamo la economía política del pluralismo jurídico. En el contexto colonial y postcolonial, el grado en que un sistema reconoce a otro y la medida en que lo modifica y lo filtra en el proceso depende principalmente de las relaciones de poder y del cálculo costo-beneficio. La contabilidad técnica pasa a un segundo plano. El poder se divide aquí en términos generales como la capacidad de facto de un sistema jurídico de ignorar otros sistemas, influir en ellos, anular sus efectos o incluso erradicarlos. Hay un espectro prácticamente infinito de dinámicas de poder y los determinantes del poder son múltiples y cambian con el tiempo. Por ejemplo, los
kanakos, los kanak, constituyen casi la mitad de la población de la Nueva Caledonia. Por lo tanto, su peso político es mayor y pueden influir en la internormatividad sustancialmente. Otras palabras sobre la economía política del pluralismo. El Estado tiene menos incentivos para estar abierto a un pluralismo jurídico coordinado si puede aplicar efectivamente su ley a los pueblos indígenas sin costo desproporcionado, si los beneficios del no reconocimiento son mayores que los beneficios del reconocimiento. Los actores indígenas tienen también menos incentivos para contemplar un pluralismo jurídico coordinado si su sistema jurídico distintivo puede conservarse sustancialmente intacto frente a la presencia de la ley estatal y por lo tanto sobrevivir sin costo desproporcionado por falta de coordinación. En otras palabras, si los beneficios del no reconocimiento son mayores que los beneficios del reconocimiento. La capacidad competitiva de un sistema para proporcionar beneficios, recursos y protección que buscan los individuos y los grupos indígenas tendrá un impacto en su capacidad para aplicar sus normas jurídicas a los pueblos indígenas. Estos beneficios pueden ser simbólicos, culturales o financieros. Personas indígenas a menudo consideran el derecho estatal atractivo porque necesitan documentos oficiales para probar su matrimonio o para probar una adopción, para obtener servicios y beneficios. Hay beneficios típicos del pluralismo jurídico coordinado para los pueblos indígenas en un Estado efectivo. Porque si el Estado no es efectivo, su derecho no existe, no es relevante, no es una realidad práctica. Un Estado efectivo es capaz de competir con el derecho indígena. En tal situación, la coordinación ofrece dos ventajas básicas. La primera ventaja que yo llamo el efecto escudo, es traducción en francés. Ese efecto resulta del hecho de que el sistema jurídico indígena está protegido por el reconocimiento dentro del Estado, garantizando así que, al menos en algunos casos, lo permitido o prohibido por el derecho indígena no será prohibido o permitido por la ley estatal. El reconocimiento protege así el derecho indígena del efecto disruptivo de los enfrentamientos internormativos. Hoy en día es importante porque algunos individuos indígenas tienden a desafiar sus deberes consuetudinarios en los tribunales estatales. Se produce en Canadá, ocurre en Canadá. O el Estado vulnera derechos consuetudinarios que no existen de su punto de vista. Es más grave cuando se trata del territorio y de los recursos naturales. ¿C'est bien? ¿Se comprende? Oui, c'est bien. La segunda ventaja es lo que llamo el efecto de la palanca. Bon. En francés es l'effet de levier. Es mejor en francés. El efecto de la palanca del reconocimiento es crear una equivalencia intersistémica de estatus que permita a los individuos indígenas acceder a ciertos beneficios
subsidios y servicios que están disponibles bajo la ley del Estado, pero no bajo la norma jurídica indígena. ¿Ah? Son las prestaciones parentales, los servicios de salud y otros derechos. Je vais donner un exemple de l'adoption coutumière au Québec. Va a dar un ejemplo de la adopción consanguinaria en Québec. Puisque le parent coutumier est reconnu comme un parent par le Code civil, eh bien, il obtient en conséquence tous les droits que le droit québécois donne à un parent. Visto que el padre consanguinario está reconocido como un padre por un padre, me imagino, como biológico, ¿cierto? Como padre, digamos, por el Código Civil. Entonces, este padre puede como tener como los beneficios que le ofrece, digamos, el derecho quebequense. Les allocations familiales, les bénéfices familiaux, allocations familiales, comment se dice en espagnol? Prestaciones. Les avantages fiscaux, Ventajas fiscales, des droits successoraux, derechos de sucesión, etc. Es el efecto de la palanca. Okay. Pero hay costos también para los pueblos indígenas. El problema principal es la condicionalidad, condicionalidad unilateral del Estado. La gestión colonial del pluralismo jurídico es basada en la condicionalidad unilateral. La condicionalidad del Estado restringe el alcance real del reconocimiento, de modo que lo que acaba siendo reconocido y aplicado es un derecho indígena oficial, no el derecho indígena viviente. Algunos pueblos indígenas en Canadá rechazan el reconocimiento porque no quieren ver al Estado definir y cambiar su derecho. No quieren los jueces poner sus narices, mettre son nez en su derecho. Porque los jueces no conocen el derecho indígena. ¿C'est bon? Sí, se entiende. El público dice Parfois, la reconnaissance établit une relation de subordination. A veces el reconocimiento establece una relación de subordinación. Costos, beneficios, calculo costos y beneficios. Je vais vous donner encore une fois l'exemple de l'adoption coutumière chez moi. Voy a dar de nuevo el ejemplo de la adopción consuetudinaria en Québec. Le Code civil reconnaît l'adoption coutumière, bien sûr, mais il est indiqué dans le Code que la reconnaissance est conditionnée au respect des droits de l'enfant. Obviamente el Código Civil reconoce la adopción consanguinaria. Sin embargo, el Código Civil también establece condiciones que dice que de acuerdo también al respecto de los derechos del niño. Qui sont définis, bien sûr, dans la perspective de l'État. Estos derechos del niño obviamente están definidos desde la perspectiva del Estado. On impose aussi une procédure écrite pour la certification de l'adoption. Se impone un procedimiento escrito para certificar la adopción. Et on crée un organisme autochtone qui a l'autorité
de certifier l'adoption. Y se crea un organismo autóctono que tiene como autoridad de certificar la adopción. Y todas esas cosas cambian el derecho indígena. So, el resultado es típicamente un híbrido. Es un híbrido. C'est ce que je voulais decir. La coordinación crea un cuerpo de leyes intersistémicas. Un híbrido que agrega una nueva opción para los individuos indígenas, aumentando así la competición entre la ley estatal y no estatal. Cuanto más atractivo sea el híbrido, mayor será la presión. Si bien la coordinación no elimina el derecho indígena originario, favorece su gradual declive en el contexto de un Estado efectivo y eficiente. Porque más individuos indígenas optarán por el derecho híbrido, porque necesitan los documentos, necesitan los servicios, las prestaciones del Estado. Y eso hace el derecho estatal muy atractivo, incluso el híbrido. La adopción híbrida consuetudinaria indígena en Québec no es una... C'est pas le droit coutumier originaire. Es el derecho consuetudinario originario. Es el impacto del activismo individual y la elección en la competición intersistémica. Muchos expertos no hablan sobre el individuo cuando discutan sobre el pluralismo jurídico, pero el individuo es muy, muy importante. Tiene un papel muy importante. Las personas indígenas se enfrentan desde hace tiempo con sistemas jurídicos superpuestos y en competición. El monismo estatal oficial no siempre impide la elección de hecho de la norma aplicada porque los indígenas todavía pueden preferir ser gobernados por su norma indígena. Je vais encore donner l'exemple de l'adoption coutumière chez moi. Avant qu'elle soit reconnue, bien avant qu'elle soit reconnue, une majorité des Inuits au Québec préférait adopter les enfants selon la coutume. Voy a tomar de nuevo el ejemplo, digamos, de la adopción constitucional en Quebec. Antes que se adoptara el reconocimiento, una mayoría de los inuit como optaba, digamos, para hacer una adopción constitucional. Même si ce n'était pas reconnu. Okay. Aunque no era reconocido. Si el Estado reconoce la norma indígena, el individuo puede formalmente elegir entre la ley indígena oficial y la ley general del Estado. En Quebec, la ley que reconoce la adopción constitucional no obliga a los indígenas de adoptar de acuerdo con el derecho consuetudinario. Puede elegir adoptar sobre la ley general del Estado. Por supuesto, la opción individual no siempre es posible debido a la presión del grupo sobre el individuo o porque el individuo no siempre conoce las opciones disponibles para él o porque carece de los recursos. Por ejemplo, en África, las mujeres pueden optar por el matrimonio legal, pero muchas mujeres simplemente no saben, no lo saben. Sin embargo, la movilidad intersistémica individual está aumentando en un estado efectivo.
los pueblos indígenas necesitan los beneficios y los servicios del Estado. La elección individual puede generar una tensión entre los intereses colectivos indígenas y los intereses individuales. Si el derecho estatal aplica, el derecho indígena se debilita. El tercer reto, ir más allá del pluralismo jurídico colonial, es un gran reto. Creo que debemos encontrar el camino de la coordinación horizontal y negociada de los sistemas jurídicos. La desigualdad de poder y de recursos ha determinado y configurado el enfoque colonial de la gestión del pluralismo jurídico. Sobre la base de la autodeterminación indígena, la coerción debe ceder a la cooperación. Los arreglos intersistémicos deben ser horizontales y negociados como parte de una relación de nación a nación. Es el modelo que los pueblos indígenas de Canadá prefieren. Tales arreglos pueden ser, por ejemplo, los tratados basados en confederaciones. Es una soberanía dual dentro de una supraestructura consensual. O un modelo federal que reconoce la soberanía indígena interna. Es el modelo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero creo que la descolonización será en la mayoría de los casos gradual, relativa y parcial. Finalmente, voy a hablar sobre el enigma de los derechos humanos. Es un asunto muy complejo y muy debatido. Por ejemplo, el artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas declara que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus sistemas jurídicos, pero de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Podemos ver que la declaración plantea una cierta tensión entre el pluralismo jurídico indígena y los derechos humanos. Creo que debemos revisitar o calificar el paradigma antagónico o la teoría del choque de civilizaciones sobre los derechos humanos. Porque creo que hay algunas técnicas jurídicas para evitar conflictos o minimizar conflictos entre el derecho indígena y los derechos humanos. Una técnica puede ser considerar el pluralismo jurídico como un derecho humano. Es un modelo que encontramos en algunos países. Hay casos en la Nueva Caledonia, dans une décision, la Cour d'appel de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, a décidé que le droit au respect de sa vie familiale, qui est reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, donne à un individu le droit d'être régi par le droit coutumier de la famille. En una decisión de la Corte de Apelación de Nouméa en Nueva Caledonia se dice que
a ver, que le droit, el derecho a la protección de su vida familiar. Sí, de la Corte Europea de los Derechos Humanos, ¿cierto? Sí. ¿Está compatible o lleva el derecho de aplicar el derecho consuetudinario es un derecho humano sobre la Convención Europea de los Derechos Humanos, en vertu du droit à la protection de la vie familiale. de acuerdo al derecho de la protección familiar? So, ici, el derecho consuetudinario es un derecho humano, en ese caso. En Sudáfrica, la libertad de religión fue interpretada como el derecho de practicar un derecho religioso propio. So, no hay un conflicto entre el pluralismo jurídico y los derechos humanos. Otra técnica puede ser considerar el pluralismo jurídico como un modelo interpretativo para los derechos humanos. Es definir la universidad pluralista, una universidad pluralista. Es definir los derechos humanos desde el punto de vista del derecho indígena. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha interpretado el derecho a la propiedad desde el punto de vista de los culturales indígenas y, por lo tanto, ha reconocido el derecho a la propiedad colectiva y inalienable. Es muy diferente, c'est très différent de la propriété individuelle occidentale. Vous voyez, le même droit de l'homme, la même disposition veut dire des choses très différentes pour les autochtones d'une part et pour les non-autochtones d'autre part. C'est intéressant. Este derecho es muy distinto, digamos, del derecho humano occidental. Sin embargo, hay como una... O sea, el derecho humano que está... a ver, ¿cómo era? No puedo traducir su español. ¿Qué se me diría? J'ai dit que le droit, le droit à la El mismo propriété, derecho, el derecho a la propiedad, tiene un sentido muy diferente para los no indígenas y para los indígenas. Es la pluralidad jurídica de los derechos humanos. Et aussi, la Cour suprême du Brésil la Corte Suprema de Brasil a eu à décider si le fait d'infliger des coups de fouet tuvo que decidir si el hecho de dar latigazo à un individu autochtone de la part des chefs autochtones, c'est-à-dire est-ce que le fait pour les chefs autochtones d'appliquer la peine du fouet à un membre de la communauté, est-ce que ça violait le droit d'être protégé contre la torture? La Corte Suprema de Brasil tuvo que decidir, opinar sobre si el derecho que tienen los jefes del grupo indígena de castigar con latigazo a individuos del grupo, si eso era como iba en contra, digamos, del derecho a no ser como torturado. Et la Cour a dit il faut répondre à la question à partir du point de vue de la culture autochtone. La Corte respondió que hay que responder a esa pregunta desde el punto de vista de la cultura autóctona. Et elle a conclu que dans les circonstances, Concluyó que en las circunstancias la peine avait été brève, les souffrances avaient été très légères
Et comme le rite visait à purifier l'individu et le garder dans la communauté, bueno, concluyeron que visto que la pena fue breve, el sufrimiento menor, y que el objetivo, digamos, era de purificar la persona de la comunidad. y la mantener En la comunidad, ce n'était pas de la torture. No era tortura. Et la Cour a même dit, c'est moins brutal que de l'envoyer 30 ans en prison. La Corte Suprema incluso dijo que era menos brutal que mandar a la persona 30 años en cárcel. So, no hay un conflicto entre los derechos humanos y el pluralismo jurídico. No necesariamente. Entonces, para resolver las tensiones internormativas necesitamos de arreglos institucionales y interculturales con el objetivo de conciliar los derechos humanos y los sistemas jurídicos indígenas. Conclusiones. Solo las ideas principales. El pluralismo jurídico es un fenómeno complejo y es muy importante para los pueblos indígenas. Los sistemas jurídicos indígenas son dinámicos y constituyen una parte integrante de la autodeterminación indígena, que está ahora reconocida por el derecho internacional. Por lo tanto, el pluralismo jurídico está reconocido por el derecho internacional. El pluralismo coordinado debe ser basado sobre la autodeterminación indígena y la igualdad de los sistemas jurídicos indígenas y estatales. Muchas gracias.